contenta de estar con ustedes. Tengo reflexiones que creo que van a estar muy apretadas en 30 minutos, por eso es que voy a correr un poco. Primero, no quería empezar esta reunión sin recordar un evento memorable en mi vida. Llegué de los Estados Unidos hace 5 años, después de estar ahí 22 años, y mi primer trabajo en el Perú era un contrato corto con IDECA, con el Instituto de Investigación de Cultura Andina acá en Puno, que fue lindo porque era dar un curso sobre género en los Andes, que fue motivo de mi disertación doctoral en la Universidad de Texas en Austin. Soy cusqueña, Cuscomantacani, pero crecida de familia del interior de Arequipa, de Cotahuasi, de Chuquibamba, y todos mis estudios son de Estados Unidos, bachillerato, maestría y doctorado, pero inicié mis estudios universitarios acá también en el Perú muy jovencita, y tuve la suerte de ser alumna y ser, digamos, guiada en toda mi vida hasta ahora por teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez y como Pedro de Bustener. Entonces, este reencuentro, hace 5 años cuando llegué, les dije que era una cosa memorable para mí, porque el contrato sucedió que ocurría en el fin de semana donde se celebra el Inti Raymi, el 21 de junio, en el solsticio de invierno. En ese momento no me daba cuenta mucho de la importancia del asunto, pero algo resonaba en mí, y llegar al Perú a enseñar un curso sobre género en los Andes, que, como les digo, es el tema de mi disertación doctoral, y además ese 21 de junio había luna llena, que para mí era una cosa, y sigue siendo una cosa sagrada desde el punto de vista de la cultura andina y de nosotras mujeres. Es Mamaquilla, ¿no? Mamaquilla me abrazaba en el altiplano un día de Año Nuevo andino. Eso, la vinculación con los hermanos, los padres que me formaron, como Gustavo Gutiérrez y Pedro de Bustener, que queremos entrañablemente a él y a todos sus grupos y a toda la familia que han formado con nosotros. Pero mi trabajo siempre ha sido sobre, soy psicóloga social, y mi trabajo principal es sobre identidad, ¿ya? Identidad de cultura andina. Ahora, me hubiera gustado, realmente estuve contenta de venir tercera en el rol de ponencias, especialmente, bueno, porque conozco por muchos años, con Javier hemos estado hablando sobre cultura andina, imagínense, desde hace por lo menos 35 años, cuando éramos realmente jovencitos, ¿no? Pero ya estábamos hablando de cuestiones tales como, por ejemplo, ¿en qué momento Occidente mató a la mujer? ¿En qué momento? Eso nos lo planteábamos hace 35 años. Y éramos jovencitos y estábamos viendo, oye, ¿y esto cómo se explica una cultura tan agresiva como la cultura occidental desde un punto de vista andino? Entonces, nuestros caminos, el de Javier y el mío, son compartidos, pero por diferentes rumbos, pero complementarios siempre, ¿no? El asunto que a mí me interesaba mucho del trabajo de Javier es su reflexión sobre el ser andino, el concepto del ser en comparación con el concepto del ser en la filosofía occidental. Yo les voy a decir una cosa, creo que se la dije a Javier en algún momento. Al terminar el doctorado, yo tengo una disertación sobre género en los Andes, con 3 estudios, uno antropológico social, el primero sobre género en migración de migrantes a la ciudad de Lima, que me abrió los ojos en muchos sentidos y es la base de mi trabajo sobre identidad.
Después el segundo estudio es un análisis de género en la Gran Rebelión de los Andes de Tupac Amaru II. Entonces, no es solamente decir, Micaela es grande y Bartolina, Bartolina Sisa en La Paz, en Bolivia, en Cochabamba, en el Collasuyo, pero Tomás Atitu Condemaita, Cecilia Tupac Amaru, Marcela Castro, todo el grupo de mujeres que era, todos los historiadores reconocen, hubo una participación de mujeres interesantísima, sino que ese estudio mío es un análisis de género en la Gran Rebelión de los Andes, para demostrar que el género en los Andes no es un género patriarcal. Eso fue el objetivo, y que la última manifestación masiva de ese género no patriarcal fue justamente la lucha por la única liberación andina que pudo haber en el continente. Y el tercer, y todavía está por completarse, y el tercer estudio es un estudio sobre la participación de mujeres indias en todos los movimientos sociales contemporáneos, donde trato de comparar que la participación de las mujeres indígenas es muchísimo más alto que de las mujeres criollo mestizas, aunque nunca hayan ido a una escuela de feminismo ni de empoderamiento, entre comillas, ni nada de eso. Y eso se explica porque hay subyacentemente un sistema de género que no resta la humanidad de las mujeres. Bueno, eso en resumen es el contenido de mi disertación. Entonces, eso es lo que tuve la suerte de compartir un poquito. En 2 fines de semana no se puede hacer un curso de maestría, imposible, pero en el Perú se han dado cuenta de que eso sí se puede hacer, ¿no? Entonces, se trató de transmitir un poco de eso en ese curso, pero yo tomo que esa llegada mía en Año Nuevo con luna llena en IDECA tuvo un significado especial. Como también esta visita mía, que yo estaba diciendo, voy a ir, no voy a ir, puedo ir, no puedo ir, pero cuando anteayer me di cuenta, leyendo en Facebook, que hoy día es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, entonces dije, yo debo ir de todas maneras, ¿no? Estuve ahí. Entonces, el asunto de la discusión filosófica del ser de Javier, a quien veo mucho menos de lo que me gustaría ver por razón de diálogo, del trabajo que estamos haciendo, no solamente académico, sino en realidad político, grande, ¿no? Eso me interesaba muchísimo, pero también cuando me asignaron el tema, porque me lo asignaron, descolonización y saber, entonces dije, a mí me ponen descolonización y saber, se lo deberían haber asignado a Javier o al hermano boliviano, porque ellos deben saber filosofía. Yo soy psicóloga social y hago estudios más o menos empíricos, ¿no? O sea, investigaciones, yo no reflexiono sobre eso, pero creo que puedo aportar algo también, y como les digo, la discusión de Javier sobre el ser, creo que va a ser la base de algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces, en nombre del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, aquí estamos nosotras. Si me permiten hablar. Y gracias por lo que dijo Javier ahí, que dijo, este es el momento de las mujeres, si las mujeres no hablan, nada va a cambiar en el mundo, no solamente en los Andes, en todo el mundo. Entonces, primero quisiera hablar sobre el concepto de descolonización. Yo sé, también Claudio me mandó hace unos pocos días, mándame algunas referencias para que la gente vaya leyendo. Yo sabía que aquí había una audiencia bastante sofisticada, y yo sé que ustedes han estado escuchando a los teóricos latinoamericanos más avanzados, tipo Dussel, Enrique Dussel, tipo Ramón Grossfogel, tipo Bautista, el tipo boliviano, que está respondiendo de igual a igual a los teóricos europeos y latinoamericanos. Bueno, el tema de la descolonización es un tema que creo se origina como una réplica de la teoría de la dependencia
de hace años, de los años 50, ¿ya? La teoría de la dependencia, que después fue la base de la teoría del sistema globalizado, ¿no? de dominación global capitalista de Wallerstein, se inició por un mexicano, creo que es mexicano judío, bueno, tiene apellido gringo, ahorita me acuerdo de su apellido, pero la teoría de la dependencia que dice la pobreza en nuestros países se explica por el hurto, la apropiación de los recursos por los países del primer mundo, que aunque han cambiado las estructuras políticas, todavía nos siguen sacando el ancho, nos siguen sacando todos los recursos y cada vez somos más pobres y nunca se remedia la situación porque ellos siguen usufructuando de nuestras riquezas. Bueno, esa teoría de la dependencia da base a la teoría después, muchos años después, de la teoría de la descolonización. Y la descolonización tiene voceros como los que he nombrado, que son muy interesantes y que en realidad lo que cuestionan es el dominio intelectual completo. O sea, la globalización no se da solamente en la extracción de las riquezas y la plusvalía de los países antiguamente colonizados, sino que se impone toda una cosmovisión, una visión que se propone además como la única. Europa y Norteamérica como el fin de la historia, como lo último, y todo lo demás es mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los teóricos como Dussel y toda la escuela que ellos han creado? Es cuestionar eso y decir, oye, ¿cómo es posible que a nosotros nos hagan creer que Europa es el fin de la historia? Y por ejemplo el trabajo de Grossfogel, que es brillante, la ventaja que tenemos ahora es que tenemos todo esto grabado en YouTube, entonces se pueden pasar horas escuchándolos y enriqueciéndose con realmente aportes valiosísimos, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo, como que están ya siendo reconocidos a ese nivel. Entonces, el aporte de Grossfogel, por ejemplo, es revelar todo el atropello colonial europeo, sobre todo en los países islámicos, en África, y la cultura de Dussel es tan increíblemente enciclopédica que él te habla prácticamente de todo el mundo, sin conocimiento exacto, por ejemplo, de la China, de la India, pero él conoce y cuestiona en África cómo es posible, por ejemplo, que las ciencias sociales se enseñe toda una periodización de la historia que es sentada en base a la experiencia europea. Entonces se habla de la edad primitiva, la edad feudal, el esclavismo, la edad feudal, la edad moderna, en fin. Y todo eso lo aceptan desde New Delhi hasta Sudáfrica, hasta Buenos Aires, en todas partes, como si fuera la cultura universal lo que determina Occidente. Soy psicóloga social, entonces les voy a contar una anécdota que revela un poco dónde me encuentro yo con mi trabajo en Arequipa. Arequipa es un hueso muy duro de morder en términos culturales, porque los arequipeños se sienten como descendientes de García de Carvajal y piensan que ser declarado patrimonio cultural por la UNESCO por su arquitectura colonial implica defender el coloniaje. Y cada vez que yo hablo en Arequipa les digo, una cosa es la arquitectura colonial y otra cosa es defender la colonización. Y Arequipa es pre-inca e inca, ¿no? Entonces es una pelea continua la que tenemos con mis socios en Arequipa, pero el asunto en el que estaba es que la anécdota que les iba a contar era que, como soy psicóloga social, un día un amigo me dice, mira, hay un niño que trabaja en mi hotel que tiene problemas muy serios en el colegio, que está fallando en el colegio, tiene 11 años, sus padres trabajan en la limpieza del hotel, pero son padres andinos, no las puedes ayudar y todo. Claro, y había una ayuda y dije, no, yo no hago terapia, pero puedo hacerlo. No lo hago porque soy psicóloga social, pero
que sí puedo hacerlo una pequeña consejería. El niñito estaba seriamente fallando en el colegio porque había seguido la presión de sus compañeritos en la escuela pública y comenzó a asediar, prácticamente a acosar sexualmente a otra niñita, ¿ya? Y tenía notas bajísimas en matemáticas y en todo, y estaba a punto de fallar. Los padres, uno era puneño y otro, la madre era cusqueña, y muy, muy preocupados, y me dicen: doctorita, por favor, no lo puede ayudar a mi hijito porque está fallando en el colegio. Entonces hablé con él, y ¿cuál era lo importante de este caso? Los padres tenían cultura andina, entonces se preocupaban entrañablemente por la situación de su criatura, y el niño tenía tanto respeto y tanto cariño por sus padres que él solamente verlos llorar porque él estaba fallando y los había hecho quedar mal, al niño inmediatamente con lágrimas: ¿qué puedo hacer para que mis padres no lloren? Esos son valores andinos, y con eso se recupera porque hay una comunicación entrañable en la familia. Bueno, el asunto es que corregimos el problema, pero después le digo: mira, ya en matemáticas, después de unas 3 o 4 sesiones, sus notas de 0,9 subieron a 17. Entonces, pero ¿y por qué estás fallando en ciencias sociales? Entonces me enseña su plana de trabajo y me doy cuenta que, bueno, en mi tiempo, cuando yo iba al colegio, por lo menos había un orden más o menos lógico de las ciencias sociales, historia universal, historia del Perú. Ahora han hecho una cosa integrada que es caótica y masiva, y yo la leí, o sea, mezclaban el Perú con Europa y con todo, y yo dije: pero pobre criatura, ¿cómo va a entender nada de nada? Y entonces el solo hecho de mostrarle, por ejemplo, mira, vamos a traer un globo terrestre y te voy a mostrar dónde está Europa, dónde ocurrió el feudalismo, dónde ocurrió la revolución industrial, dónde ha ocurrido la industrialización, dónde ha ocurrido, dónde está en el Perú, dónde está el Perú, qué cosa te enseñan de África, de la India, de China, de cualquier otro país del mundo. Nada. Y te hablan de historia mundial, ¿no es cierto? ¿Verdad? De historia mundial. Pero te das cuenta de lo que es. El asunto es que el niño se da cuenta de esa transposición, de esa deformación tan grande, que inmediatamente dice: claro, ¿y qué estaba pasando en el Perú? ¿Qué crees? Bueno, el niño en unas 6 semanas mejoró notablemente en sus notas, pero el problema no era de él, el problema era un serio problema educativo en el Perú, que cada vez es más caótico, sobre todo en la escuela pública, y la ventaja de trabajar con un niño así era que los valores de los padres eran fuertísimos. Ese tipo de terapia no se puede hacer con un niño de clase media o de clase alta, digamos un pituquito, que no respeta a sus padres y que sabe que la mediación de la relación del niño con los padres es el dinero o los regalos o las cosas que les dan. Entonces, pero lo que yo les quiero demostrar es que hay una cultura andina subyacente que ha sido motivo de mi trabajo por años. ¿Por qué toqué el tema de Dussel y Grossfogel y de todo el grupo ese? ¿Por qué? Porque aunque hacen una crítica válida para remediar la colonización, de descolonizar el conocimiento, y claro, Dussel y Grossfogel ahorita hablan Pachamama, el summa causa y todo, pero Dussel mucho más tradicionalmente habla, y nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros pobres. O sea, el asunto para mí es un problema de identidad. Grossfogel y todos estos latinos, que son brillantes y buenos y muy avanzados y muy críticos del marxismo tradicional, todavía están parados en un estrado latinista, latinófilo, y no son parte de las culturas originarias. Entonces hablan todavía como padrinos de los indios, ¿no? O sea, un poquito les palmeamos en la espalda y es nuestro, pero mentira, porque no es de ellos, es también un hurto.
es un robo. Y lo que uno tiene que hacer en esta época es reconocer su propia identidad. ¿Quién eres? ¿Eres europeo? ¿Eres blanco? Tú no te puedes adueñar a no ser que tengas un proceso de asimilación a las culturas y aceptar las normas de juego de una cultura originaria. Ahora, ¿por qué les digo eso? Yo hice una investigación hace montones de años, casi cuando lo conocía a Javier, imagínate, una investigación antropológica social en un pueblo joven de Lima, y era asistente de un antropólogo social inglés que hacía un trabajo sobre migración. Él era un experto en África y en el Medio Oriente y necesitaba a alguien que hablaba inglés, y como yo hablaba inglés y estaba en ciencias sociales, pues fui su asistente y fue un estudio maravilloso. Bueno, a él lo que le interesaba como buen experto en migración era quiénes triunfan cuando migran a la ciudad, quiénes de los campesinos de las zonas rurales triunfan y qué tipo de ascenso social tienen. Yo, que soy cusqueña y que lamentablemente no he aprendido en mis años de infancia el quechua, porque estando ahí no me permitieron hablarlo, y eso es terrible. Entonces, pero yo sí siento, ¿ya? Y eso ha sido mi ambiente natural. Entonces, lo que yo quería en ese estudio era más bien comparar, como psicóloga social, las formas de crianza de niños andinos y no andinos en un pueblo joven. Entonces, en un pueblo joven, los ingresos de todos son bajos, entonces el factor socioeconómico está controlado. Lo que yo quería ver era cultura andina, cómo se crían, qué pautas de crianza, y sobre todo me interesaba las relaciones de género, cómo se crían a niños y a niñas. Y lo que yo encontré allá, en ese momento también había una discusión política en el Perú, que cuando ya se hablaba de las discrepancias del mundo andino con el mundo criollo mestizo, algunos izquierdistas decían, no, pero aquí hay múltiples nacionalidades, porque un cajamarquino, ¿cómo se va a unir con un ayacuchano, o con un puneño, con un cusqueño? Entonces, aquí hay múltiples nacionalidades y están los criollos acá. Entonces, el sobreentendido de eso era de que lo que puede unificar a todo el Perú es el criollo mestizo y el castellano y el Perú, ser todos peruanos, porque esa es la lengua común, y todas las minorías indígenas, las diferentes naciones, porque son diferentes entre sí, entonces van a tener que, para poder entendernos todos en este territorio, van a tener que aprender el castellano y asumir los valores criollo mestizos de la República Criollo Mestiza. Yo quería probar esa hipótesis en el campo, y entonces lo que hice es comparar diferentes grupos culturales. Entonces habían familias ayacuchanas, huancavelicanas, puneñas, cusqueñas, cajamarquinas, y habían los criollos que no hablaban, que migraban de la costa, algunas familias negras en Lima, poquitas, pero habían, y algunas familias de la costa que venían, o de Amazonas, que tampoco hablaban el castellano. Entonces, uy, Dios mío, 10 minutos. Bueno, el asunto es que comparé eso, y lo que encontré es que todos los pueblos andinos, al margen de sus diferencias regionales, tenían exactamente los mismos valores al criar a los niños, especialmente en términos de género. Los niños del Cusco, de Puno, de Huancavelica, hasta de Cajamarca, todos criaban a los niños de acuerdo al valor del trabajo. Entonces, el valor del trabajo era lo que hacía a una persona importante, útil. Entonces, las niñas y los niños estaban sometidos a un régimen de trabajo igual, que dependía menos del sexo que de la edad del niño. Entonces, los niños pequeños colaboran en la medida de sus aptitudes, y a medida que van creciendo van adaptando eso, pero no es que en los sectores criollos, que era lo opuesto, los niños varones se ponen a jugar fútbol y a hacer lo que les da la gana, y vayan a la calle y hagan lo que sea, y las niñas se quedan metiditas en la casa arreglando y arreglándose ellas mismas. Pero los niños andinos no, los padres los sientan en la mesa
y hacen exactamente las mismas tareas. El niño puede estar cocinando para la familia, la niña puede estar cargando ladrillos para la construcción, etc. Lo que se diferencia es la edad, no el sexo. Entonces, ahí había una cosa muy importante, y todas las diferentes nacionalidades, supuestamente que no se combinaban, tenían como valor fundamental eso que los unificaba como bloques. Ahora, esta experiencia, que tiene muchos más detalles, hermanos, se prolonga también en años de adultos mayores, porque los únicos que iban a la universidad, por ejemplo, de los 12 o 14 niños jóvenes que fueron a la universidad, toditos eran de padres andinos. Uno, por ejemplo, llegó a ser profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, y sus dos padres eran quechohablantes, de Chongo Salto, pero era la exigencia en la excelencia de trabajo, no holgarse en lujos ni nada, sino más o menos como el puritanismo europeo norteamericano. Era ahorrar, pensar en planes a largo plazo, etc. Pero había una diferencia con el puritanismo norteamericano, que ese es individualista, para un triunfo individual. En cambio, las comunidades andinas era para la comunidad, para el respeto familiar. Es un estudio precioso que se publicó en Venezuela y nunca se ha leído en el Perú, lamentablemente. Quisiera ponerlo al día para que sea y se discuta mucho más acá. Pero, ¿por qué les digo eso? Encontré allí en ese estudio 5 grupos de identidad. 5 grupos de identidad. Y el descubrimiento de la identidad no lo hice porque leí una teoría y lo apliqué allí, sino que me llamó la atención cuando leía las biografías de las personas, de las 85 familias del pueblo joven, de la manera como relataban sus experiencias. Habían algunas familias que de repente me llamaron la atención porque decían: nosotros pues, señorita, no tenemos nada que ver con los blancos. Yo dije, pues sí, los blancos. O sea que aquí hay gente que se refiere a los otros en términos raciales. Y después dije, y bueno, si ellos llaman a los otros los blancos es porque ellos se consideran no blancos. Ese era un grupo. ¿Cómo se refieren los otros grupos a ellos y los otros? Entonces encontré 5 grupos de identidad. El primer grupo era un grupo de identidad india definida, ¿ya? Era un grupo que no mencionaba a los otros, sino se mencionaba a sí mismo en su relato. Y ellos decían: nosotros, señorita, nosotros hacemos las cosas diferentes, nosotros tenemos nuestros valores, otros tendrán otras cosas que ver, pero para nosotros la comunidad es importante. Hablaban en quechua, en el pueblo joven, y buscaban con esos valores que les he dicho, de trabajo y de responsabilidad y de respeto, ¿ya? Después, el segundo grupo era un grupo que yo le llamaba identidad india defensiva, que era un grupo que justamente empezaba a hablar de los otros como los ricos, o sea que si tú eres rico, nosotros somos pobres, pero no hablaban de ellos como pobres, pero ya defensivamente, y sí eran andinos, pero a veces usaban el quechua y a veces no, en la comunicación doméstica. El tercer grupo era un grupo de identidad india conflictiva, que le llamaba. A veces sí y a veces no. A veces eran andinos, pero cuando venían sus compañeritos criollos, se iban a chupar con ellos y a hacer fiestas y jaranas. O sea, eran variables. Identidad india conflictiva, dependían del ambiente. El cuarto grupo era un grupo patético, era un grupo que yo le llamé identidad india borrosa. Y ese grupo ya no se refiere a los otros, los ricos o los blancos en términos raciales, como el segundo y el tercer grupo, sino se referían nuevamente a sí mismos. Pero a diferencia del primer grupo de identidad india definida, este cuarto grupo de identidad india borrosa se refería a ellos mismos como nosotros los pobres. Nosotros, pues señorita, somos pobrecitos, no tenemos plata. Pero, y pobrecitos los indios, nuestros parientes allá afuera, en la comunidad, se han quedado ahí. Es decir, en este cuarto grupo de identidad india borrosa había habido tal
tal explotación, ruptura familiar, unas historias tan trágicas de explotación que esta persona ya no podía ni siquiera recordar, sin lastimarse el espíritu, lo que había sido el pasado de su familia. Y lo que habían hecho es asimilarse a la cultura dominante, pero como los pobres del sistema. Nosotros, los pobrecitos, eran los primeros que se acercan a los misioneros, a los asistentes sociales, a cualquiera que fuera, porque, señorita, tú me vas a dar un poquito, ¡ay! Vamos a hacer... Es decir, totalmente dependientes de cualquier actividad que acrecentara su pertenencia a la sociedad dominante, a la cual se allegaban como los pobres del sistema. Finalmente, el último grupo, ya se imaginan quién es el grupo de identidad peruana. Ellos ya no son indios. Ellos pueden tener la misma cara que nosotros, pero, señorita, mis vecinos sí son indios, y eso sí apestan, y eso sí no hacen las cosas bien, pero contra toda evidencia objetiva, ya utilizaban todos los prejuicios del sistema dominante contra sus vecinos los indios, pero ellos ya no. Nosotros decían, somos iguales, usted y yo somos peruanos. Y entonces, pero ellos eran de la misma raza, pero ya los otros eran los menospreciados, a pesar de que los otros tenían tanto éxito económico como o más que ellos, ¿no? Y habían asimilado eso. Entonces se dan cuenta 5 grupos de identidad con una constelación de valores totalmente diferentes. Ahora, ¿qué era lo grave del último grupo de identidad? El grupo de identidad peruana, criollo mestiza, que eran iguales que nosotros, pero ya no eran indios, ya no hablamos. Era que querían mudarse lo más pronto posible fuera del pueblo joven y adoraban todo lo que era gringo, todo lo que era extranjero. Entonces, su adopción de identidad nacional peruana no era autoapreciativa, sino por el contrario, nosotros somos inferiores a todo lo extranjero. ¿Qué es colonización? Era incorporación dentro de la identidad peruana de un menosprecio de su propia capacidad como seres humanos. Entonces, su ideal era salir fuera del país lo más pronto posible para hacer algo con su vida. Entonces, ¿por qué les digo todo este relato tan grande? Porque a partir de esta experiencia de investigación, yo he postulado ya por varios años, sin que nadie me haga caso, por supuesto, el asunto de que aquí hay 2 sistemas socioculturales totalmente diferentes, que son como el agua y el aceite. El sistema sociocultural andino, que es una civilización, si es que lo queremos llamar en términos, con múltiples expresiones nacionales, ¿ya? Que es igual que los europeos, cultura occidental y cristiana, civilización occidental y cristiana, tienen italianos, franceses, belgas, españoles, pero acá hay una civilización pan-andina que tiene la misma cosmovisión, entre las cuales está, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, la centralidad de la autoridad femenina, que no es ningún objeto, como en la cultura occidental, y cosas así. Entonces tenemos una civilización pan-andina y una civilización huachafa, copia de la cultura occidental, que reproduce acá y que le estamos viendo en las actuales autoridades políticas del Perú, ¿o no? ¿No? Entonces, tenemos eso. Y entonces, el asunto para mí es que la identidad es el proceso por el cual se da la colonización. Y cuando yo veo a la gente, y para mí todo el Perú es un laboratorio en realidad, es ver en qué momento de la identidad están estas personas. Entonces, espero, gracias. Y esto es una cuestión social. Esto es una cuestión social y es una cuestión terriblemente política, porque implica cómo es que nos vamos a organizar políticamente. Ahora, ¿cuál es mi problema con Dussel y Grossfogel? Que los adoro y además a Dussel lo conocí personalmente en alguna conferencia y Grossfogel es amigo de amigos, o sea que me parece gente linda. El problema es que defendiendo el latinaje no vamos a defender todo. El problema, pero hay gente, Dussel dice, por ejemplo, que en el mundo hay múltiples
sistemas socioculturales, y que en lo último de las elecciones en México, si lo escuchan, él dice, y por ejemplo, aquí en la escuela nadie nos enseña sobre los aztecas, sobre los indios de México y de Guatemala, y los incas también eran una de esas grandes, éramos uno de los grandes centros de civilización. Eso lo he venido diciendo yo bastante tiempo también. O sea, toda la civilización panandina para mí es la espina dorsal de una de las grandes culturas de la humanidad. Ahora, y estamos a la par en términos de realizaciones culturales con la India, con China, con Persia, con Egipto, con las grandes culturas de la humanidad. Lo que pasa es que ninguna de esas culturas ha tenido los procesos destructivos de la identidad que han tenido nuestros pueblos. No nos han matado 10 millones de habitantes en 150 años. No nos han sometido a todo el etnocidio que continúa hasta esta fecha, ¿no? El etnocidio total, que es para mí, y aquí creo que ya debo terminar pronto porque cómo relatarles que en todo este contexto, cuál es mi actividad como psicóloga social en el Perú, en Arequipa, que no sé si es Perú o no. El asunto es que les dije que Arequipa es un hueso duro de morder, pero lo que hago es que tratar de insistir de que Arequipa existió por lo menos 10.000 años antes de la llegada europea, por lo menos, si no más. Javier con sus ancestros puquinas me dirá mucho más que eso, ¿no? Pero el asunto es que hay pero lo que trato es descolonizar desde los nombres hasta la toponimia y hacer recordar. Y una de las actividades más interesantes en las cuales Gabrielita ha sido producto de esos encuentros cuando estaba en Arequipa, Gabriela allí de Francia que se acaba de presentar, es que estoy insistiendo en que en Arequipa se reconozca, en la región, se reconozca que aquí hubo un calendario ancestral exacto, muchísimo mejor elaborado que el calendario occidental impuesto por Europa. Y yo les digo, si creen que las cosas están de cabeza en el Perú, es porque empezando para el tiempo tenemos el calendario del hemisferio norte y celebramos el año nuevo de nuestros colonizadores, de nuestros amos blancos en el norte del globo terrestre. Entonces lo que hay que retomar es a través de recuentos, de crónicas y de todo, el antiguo calendario andino, celebrar el año nuevo andino, el 21 de junio en el solsticio, celebrar el hermoso, y yo les pido, como a ustedes si es que viven en cualquier parte, aquí en Puno, en Cusco, en cualquier lugar, estamos en el hemisferio sur, retomemos eso como la medida del tiempo es el mapeo de la actividad de toda una comunidad. ¿Ya? Entonces, el año nuevo andino, el 21 de junio, que no es solamente la fiesta de Cusco, es el inicio del año nuevo en todo el hemisferio sur, y que se ha prohibido y disfrazado en parte por acción de represión de la Iglesia católica y política, ¿ya? El Koya Raimi, hermosa celebración del 21 de septiembre, el 21, Koya Raimi, la fiesta de la reina, ¿y saben qué era eso? Era la fiesta de los caminos, la limpieza de los caminos, de la tierra, la preparación de la tierra, el cuidado de las semillas. Las mujeres cuidaban las semillas, protegían el alimento y todo, y la reina hacía las limpiezas con todas las mujeres, hacían ayunos para que la nueva siembra fuera productiva y fuera la mejor, pero además era el momento también de concepción de las criaturas, porque había un plan social. Entonces, celebrar en el Koya Raimi la fiesta de la relación de la mujer con la fertilidad de la tierra, para el cuidado del alimento, la soberanía alimentaria, proteger las semillas de estas cosas que sabemos, el transgenismo, la contaminación y todo. Nosotros que hemos dado tanto, hemos dado 47 a 49% de todo el alimento que se consume a nivel mundial. No podemos dejarnos por las plazas veas, por estas transnacionales que nos infiltran ese tipo de cosas. Después,
en el Kapaj Raimi, que es en el solsticio de verano, 21 de diciembre, Kapaj, hermanas queridas, los poderosos, la fiesta de los poderosos. Y la fiesta de los poderosos era la fiesta, de acuerdo a nuestra cosmovisión. ¿Quién eran los poderosos? Los sabios, los buenos, los inventores, los que excedían en las artes, en las ciencias. Eran juegos florales, juegos olímpicos, ferias artísticas, ferias científicas. Eso lo tenemos que volver a tomar. Y no saben cómo les entusiasma eso a los jóvenes. Eso es lo que debemos cuidar, nuestras criaturas, la siguiente generación. Y después del Kapaj Raimi, celebramos el 21 de marzo, hermanitas, el Pauca Raimi, que solamente se ha conservado los márgenes del Tahuantinsuyo. Yo lo he encontrado en el sur de Argentina y en Colombia, que ahí no llegó la represión tan fuerte como fue en el centro del Tahuantinsuyo. Pero ¿qué hacen las mujeres? Es la fiesta de la cosecha, de las flores y los frutos. Y las mujeres vienen con canastas llenas de flores, de frutos, y es otra fiesta femenina. Y claro, lo que es fascinante en términos de lo que decía Javier, el Yanantin, la concepción del ser en la cultura andina, es la complementariedad sexual masculino-femenina que se daba no solamente en las prácticas sociales y políticas. Por supuesto, nadie ha investigado cómo es que se dio el gobierno paralelo de las mujeres en el Tahuantinsuyo, porque todos los investigadores o son hombres o son tuertos, y las mujeres también tienen que aprender a ser tuertas para ver a través de los ojos de los hombres todo lo que se da. Pero eso no se ha investigado. Entonces, que las aliahuasis eran centros de vírgenes para dar mujeres a los guerreros, olvídense. Esos eran centros de saberes femeninos, pero eso todo queda para la investigación futura. Entonces, en el tiempo también, hermanos, se puede rescatar como prácticas descolonizadoras dos festividades, la de los solsticios, Taita Inti, masculino, sol, ¿ya? Y las dos festividades femeninas, el Coya Raimi y el Pauca Raimi, relacionadas con la Pachamama y la Mamaquilla, la fertilidad de la tierra. Entonces, eso he estado haciendo en Arequipa como una quijota. Algunos me hacen caso, algunos no. De repente tengo más éxito por Puno o por Cusco. Muchas gracias, muchas gracias.